En esta presentación vamos a abordar el tema de la actividad económica desde el punto de vista del destino de la producción. Anteriormente vimos que hay dos dimensiones: producción, origen pues de la actividad económica, que genera a su vez ingresos, y estos ingresos pues van a tener, por supuesto, su destino, que es el gasto. Hoy nos vamos a concentrar pues en el Producto Interno Bruto desde el punto de vista del gasto. Muy bien. Cuando consideramos el Producto Interno Bruto por el lado del gasto, se trata de responder a las dos preguntas siguientes. ¿Cuál es el destino de la producción de un país? ¿Y quiénes compran la producción de un país? ¿Verdad? Son dos aspectos que los vamos a combinar para precisamente visualizar la actividad económica, pues desde el punto de vista de su destino último. Entonces recordemos que la actividad económica en cualquier país del mundo, sea el régimen político que adopte, debe producir primero bienes y servicios para satisfacer las necesidades de consumo de los hogares, pero también debe alimentar al proceso productivo. Vimos que cuando genera el total de actividad económica, una economía utiliza insumos o producción intermedia. Pero además de esa producción intermedia, de esos insumos, es necesario, pues, además, generar bienes de capital que los podemos tipificar en términos de planta y equipo. Entonces, la producción de un país de bienes y servicios tiene dos grandes finalidades. Uno, producir bienes y servicios de consumo, y además producir bienes y servicios de producción, y en este caso específico de bienes de capital. Vamos a detener en esta cuestión y tenemos consignado ahí que en términos de categorías de bienes y servicios, el destino último de la actividad económica es suplir a la sociedad, es decir, a los hogares, de los bienes y servicios para consumo final, ¿verdad? Eso es consumo final, porque ahí los productos terminados, pues, como decíamos, ahí ya no tienen otro destino, pues, más que el de suplir las necesidades de la sociedad. Pero al mismo tiempo, una economía también debe producir bienes de capital, es decir, maquinaria, instalaciones, y todo eso requiere inversiones, construcción de naves industriales, y a eso a secas se le llama planta y equipo. Pues bien, la cuestión es que los bienes de capital, la planta y equipo, sufren un desgaste en razón de su uso llamado depreciación. Por ejemplo, alguien que se dedica al transporte puede tener una flotilla de 10 unidades, ya sea para carga o para pasajeros. Pero es a lo largo del año, pues esas 10 unidades, a lo mejor se le acaba una del todo y termina con 9 vehículos. Si al 31 de diciembre no ha repuesto ese vehículo, pues se va a quedar con menos capacidad operativa. Entonces lo mismo sucede con las empresas, con su maquinaria y con la economía como un todo. Hay un desgaste físico, depreciación, y ese desgaste pues reduce precisamente la capacidad productiva, y sabemos que con el tiempo es necesario producir más porque las empresas individualmente pues van a tener más clientes. En la mayoría de casos las empresas aspiran a crecer. Por ejemplo, si comenzaron en San Salvador, pues si le va bien, pues tiene que abrir sucursales en Santa Ana u otra localidad del país. Entonces, pero debe pues
hacer lo posible para que no disminuya su capacidad productiva, porque si no no va a poder pues atender a sus clientes. Y lo mismo para la economía, ¿verdad? Es necesario reponer el capital o la planta y equipo desgastados y, en el mejor de los casos, ampliarla. Muy bien, entonces, asimismo, tenemos pues que en cada año las empresas tienen que invertir en planta y equipo, primero para reponer el capital o los bienes depreciados o desgastados y, si es posible, adicionar más unidades. Por ejemplo, si el transportista que mencionamos anteriormente se le acabó un vehículo, empezó con 10, se le acabó uno y pues compra uno nuevo, estaría igual a como comenzó el año. Empezó con 10 vehículos y terminó con 10. Pero si compra uno o dos más, entonces habría un aumento en la capacidad productiva y esto es lo que los economistas llaman inversión neta. Entonces, claro está, una empresa, como los países, no tienen necesariamente que ir generando inversión neta, porque sabemos pues que la gente, la población va creciendo y con ello las necesidades a futuro. Entonces, como ven, tenemos ese segundo destino, pues, de la producción de un país, ¿verdad? Es decir, la producción de bienes de capital para reponer el capital desgastado y, en el mejor de los casos, para ampliar la capacidad instalada. Entonces, como ven, hay dos grandes categorías de bienes y servicios que todo sistema económico debe producir: bienes de consumo y bienes de producción. Y recuerden, los bienes de producción, además de los bienes de capital, también incluyen los bienes intermedios, materias primas y toda clase de ingredientes que se consumen en el proceso productivo. En cambio, los bienes de capital pues tienen una duración, una vida económica que va más allá de un año. He ahí la diferencia, ¿verdad?, entre los bienes de capital y los bienes intermedios, que juntos conforman lo que llamamos bienes de producción, que son las dos grandes categorías, como dije, que todo país del mundo necesariamente debe producir. Pues bien, así pues, en términos de sujetos. Ahora bien, esto es en términos de bienes y servicios. Ahora, en términos de sujeto, ¿a quiénes va destinada la producción? Bueno, ya lo hemos dicho, pero lo vamos a recalcar. Primero, los bienes de consumo van destinados a los hogares. Y los bienes de producción, los bienes de capital, más bien, ¿verdad?, a las empresas. Pero, recuerden, lo primero es satisfacer la demanda de los residentes del país, ¿verdad? Para eso están las empresas, para servir, para satisfacer las necesidades de los hogares y las empresas residentes en el país, ¿verdad? Ahí tenemos. Entonces combinamos los dos aspectos, ¿verdad? ¿Quiénes demandan los bienes de consumo? Pues los hogares, los sujetos, ¿verdad?, económicos, hogares, y quienes demandan bienes de capital, empresas domiciliadas o residentes en el país. Bien, ahora pasando además, un país, incluso un país tan pequeño como El Salvador, no solamente produce bienes y servicios para el mercado interno, sino que además produce bienes y servicios para exportar al resto del mundo. Es decir, parte de la producción de bienes de consumo, así como de los bienes de producción, pues también se vende a sujetos económicos no residentes en el país, es decir, a los extranjeros. Entonces, una parte de la producción de un país se destina al mercado interno y otra parte al mercado externo, es decir, se exporta. Y así El Salvador pues exporta manufacturas, textiles, productos químicos, envases, plásticos. En el caso de la manufactura todavía exporta café,
camarones, en el caso del sector primario, y algún que otro servicio, pero los servicios pues no todos son objeto de comercio exterior. Pero lo cierto es que en este mundo, con el amplio desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, pues también el flujo internacional de servicios entre países ha aumentado pues considerablemente. Antes se consideraba que los servicios no eran, por así decirlo, transables a escala internacional, pero hoy estamos en otro mundo y pues, ¿verdad? Así las empresas también exportan servicios, ¿verdad? Y los principales son turismo, ¿verdad? Cuando viene acá un turista a gastar, ahí a surfear, ahí al Sunsal, pues esa es como una exportación. Lo único que no se manda afuera, sino que vienen los extranjeros acá a gastar, ¿verdad? En hoteles, en restaurantes. Entonces, eso se toma como una exportación, ¿verdad? Lo mismo hay empresas de transporte y otros servicios, pues que también pues entran en esa categoría de bienes y servicios que no se destina al mercado interno, sino al mercado externo. Entonces, ahí tenemos pues esa dimensión, pues, de que una economía, o toda economía del mundo, produce para el mercado interno y también para el mercado externo. A su vez, ahora bien, a su vez, una parte del ingreso de los residentes de un país se gasta en la compra de bienes y servicios en el extranjero. Es decir, los residentes de un país gastan su ingreso en bienes y servicios procedentes del resto del mundo. Claro, recordemos que El Salvador no produce petróleo, vehículos y un montón de bienes y servicios que son imprescindibles para la producción, hidrocarburos. Entonces, claro, es necesario importar, pues comprar en el resto del mundo esos bienes y servicios que son necesarios para alimentar el proceso productivo. Pero también, verá, así como están las cosas, en El Salvador también ya tenemos que comprar alimentos para la población, porque hasta hace unas cuantas décadas todavía El Salvador era autosuficiente, al menos en el caso de granos básicos. Pues hoy, ¿verdad? El país se ha desindustrializado, por decirlo así, ha perdido importancia además la agricultura, y de tal manera que no solo hay importaciones imprescindibles de origen industrial, sino que también de origen agrícola. Entonces hay pues como ven, una contraparte, pues El Salvador vende al extranjero, exporta bienes y servicios, pero también importa bienes y servicios, ¿verdad? Y algunos son totalmente imprescindibles y otros pues de menor importancia, como bienes de consumo, cosas de lujo, ¿verdad? Pero ahí está. Bien, entonces ahora lo que interesa destacar desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, del gasto, desde el punto de vista, ¿verdad?, del gasto en cuanto al Producto Interno Bruto, es que realmente lo que se termina gastando, el ingreso que se termina gastando en el país. Entonces, como el gasto en importaciones no se, valga la redundancia, no se gasta dentro del país, sino que es visto que se va para afuera, todo lo que los vehículos que se compran, la maquinaria, los hidrocarburos, el petróleo crudo, algunos productos químicos, todo eso es visto que sale. De ahí podemos representar el Producto Interno Bruto en los términos siguientes, según esta expresión. Miremoslo. Primero, decíamos, un país debe producir bienes y servicios de consumo. Ahí lo tenemos. También debe producir bienes y servicios, bienes de producción o inversión. Entonces tenemos dos componentes. C,
bienes y servicios de consumo y inversión interna bruta. Y esto, C+I, es lo que se vende adentro, o lo que la parte de la producción, ¿verdad?, que es comprada por los residentes. Pero otra parte de la producción es comprada por los no residentes, las exportaciones. Entonces, como ven, no hay más que dos destinos de la producción de un país: el interior, consumo e inversión, y el exterior, exportaciones. Pero sabemos que la contraparte de lo que el país vende afuera, o las entradas de divisas por exportaciones de bienes y servicios, es una salida de dólares por la compra o la adquisición de productos importados. Entonces, por esa razón, las importaciones M aparecen con signo cambiado. ¿Lo ven? Porque es pisto que no se gasta dentro del país, sino que va a parar al resto del mundo. Entonces tenemos ahí esa ecuación que registra pues el Producto Interno Bruto por el lado del gasto. Ahora veamos pues las cifras del país según esta expresión. Miremos, primero tenemos pues, vámonos a esa página 73, ¿verdad? Como siempre, la última columna que corresponde al año 2018. Vemos ahí, ¿verdad?, que en total el gasto de consumo final fue 25.867. La mayor parte corresponde a los hogares y una parte al gobierno. Aquí está consolidado. Lo mismo, la inversión en planta y equipo por empresas y el gobierno totalizó 5.325 millones, y perdón, el gasto en consumo final 25.867, redondo, ¿verdad? Entonces, ahí aparecen las cifras consolidadas: sector privado, hogares, junto con el gobierno. Total 25.867. Lo mismo la inversión, así como la empresa privada invierte en planta y equipo, el gobierno invierte en hospitales, en clínicas, en escuelas y todo lo que, ¿verdad?, debe hacer un gobierno para respaldar o para dar soporte a la actividad económica del sector privado. Tiene que invertir en carreteras, en redes pues, de comunicaciones, todo eso pues es parte de la formación bruta de capital. Lo único que acá aparecen juntas, sumadas, tanto el consumo de los hogares como el consumo del gobierno, así como la inversión de la empresa privada aparece pues sumada con la inversión del gobierno. Además, tenemos que a lo que se vende o la producción que se destina al mercado interno, le tenemos que sumar lo que se vende al extranjero, es decir, le tenemos que sumar las exportaciones, 7.533 millones de dólares, pero en contraparte, así como sumamos las exportaciones, tenemos que restar las importaciones que, como ven, son mayores a las exportaciones. Y esto nos lleva nuevamente a la cifra de 26.057 millones del Producto Interno Bruto. Vaya, acá, como vemos, cada vez que El Salvador exporta camarones, textiles o cualquier otro bien y algunos servicios, entran divisas. Por eso estamos sumando. Pero cuando gasta en maquinaria, en vehículos, en petróleo crudo, pues salen divisas. Entonces vemos que el país, pues, como ven, gasta más de lo que vende al extranjero, ¿verdad? Casi hay un déficit, pues, comercial, ¿verdad? Cerca de 5.000 millones. Casi, ¿verdad? Como lo hemos visto, casi corresponde al nivel de las remesas. Eso
porque es un número rojo, ¿verdad? El Salvador, como ven, está comprando más de lo que vende al resto del mundo. Y en ese año casi, ¿verdad? Esa diferencia entre el total de importaciones y las exportaciones, un saldo rojo o negativo, pues corresponde a las remesas. Muy bien, dicho esto, hoy pasemos pues ahora al siguiente punto. Vaya, en el texto hay una diferencia en cuanto a la presentación de esta ecuación del Producto Interno Bruto y que tiene que ver con el gobierno. Vaya, en las cifras que presenta el Banco Central, perdonen, el Banco Central, el consumo y la formación bruta de capital aparecen esos 25.867 del consumo y esos 5.325 de la inversión aparecen juntos. La empresa privada y los hogares aparecen junto con el gobierno. Pero en el texto, por eso hago la aclaración, Samuelson lo presenta de esta manera. Pone por separado al gobierno. Entonces acá la diferencia lo hace esa G del gobierno. La vamos a poner en este color, aprovechando. Ahí está. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Pues sí, es bueno tener por separado, pero depende del uso que se le quiera dar a la información, pues, ¿verdad? Así será más conveniente presentarlo, como lo vimos anteriormente, así, tal como lo presenta el Banco Central, o presentarlo de esta manera. Quizás sea mejor presentarlo así para no mezclar gobierno con sector privado, porque recuerden, aquí hay sectores de la economía, ¿verdad? Estos dos primeros términos, consumo, son los hogares, representa a los hogares más bien, que junto con las empresas en su rol de inversionistas representan al sector privado. Lo mismo, el resto de variables, las exportaciones y las importaciones corresponden al sector privado, ¿verdad? Entonces mejor separar al gobierno y no echar pues en el mismo costal a gobierno y sector privado. Entonces hay dos grandes, por así decirlo, sujetos macroeconómicos acá: sector privado, integrado por empresas y hogares, y pues sector público, es decir, gobierno. Entonces, Samuelson pues plantea la ecuación del PIB por el lado del gasto en estos términos, ¿verdad? Incluye al gobierno. Entonces la diferencia se encuentra en que los gastos del sector público o gobierno, G, ¿verdad? Tal como lo acabamos de poner, pues en bienes y servicios de consumo y en bienes de inversión se presentan por separado. Ya lo vamos a ver en detalle. Entonces, pero también el Banco Central, si pasamos a la página 67, pues ahí se detalla que parte de esa inversión corresponde al gobierno y que parte a las empresas. Asimismo, que parte del gasto en consumo corresponde a los hogares y que parte al gobierno. Bien, entonces, como ven, leyendo el párrafo, dice: el Banco Central presenta los gastos en bienes y servicios de consumo y en bienes de inversión, consolidando sector privado y sector público en las partidas gasto y consumo final y formación bruta de capital, tal como vimos en la página 73. Ahora bien, la separación entre gastos de consumo final y formación bruta de capital entre sector público y privado lo podemos cotejar acá en la página 67. Miremos. Ahí lo tenemos. Y hemos señalado, como ven, ahí la parte que corresponde al gobierno. Entonces vemos, ¿verdad? Siempre para nuestro año 2018, gasto consumo final total 25.867, de los cuales 21.664 corresponde a los hogares y 4.203 al gobierno. Lo mismo para la inversión o formación bruta de capital, ¿verdad? Del total de 5.325, 4.722 corresponde a las empresas y
el remanente corresponde a el gobierno. Bien, entonces, luego, igualmente, ¿verdad? Aquí no cambia, se suman exportaciones y se restan importaciones y llegamos a los mismos 26.057. Como ven, entonces acá se ve claramente, pues, la diferencia, ¿verdad?, entre sector privado y sector público, tal como lo presenta Samuelson, ¿verdad? Consumo final del sector privado, 21.664, más la formación bruta de capital de las empresas, el gasto en bienes de capital por 4.277. Y tenemos aparte G, el gasto del gobierno, por 4.806, que no es más que la suma de 4.203 y esos 603 que aparece de inversión. Hemos sumado consumo del gobierno, 4.203, más 603 de inversión gubernamental para llegar a esos 4.806. ¿Ven? Ahí está, pues, el gobierno, por así decirlo, es visto aparte, ¿verdad? Y tanto mejor será, ¿verdad?, si que los políticos respondan por cada dólar gastado, tal como lo merecemos los ciudadanos comunes y corrientes, ¿verdad? Y esto precisamente es lo que está actualmente, pues, ocasionando tensión, ¿verdad?, entre sector privado y sector público. Y por último tenemos ahí, como ven, el sector externo, que corresponde a exportaciones e importaciones. Hay un detalle ahí que no está en la lámina y que quiero que lo veamos. En el recuadro de en medio, donde dice enfoque del gasto, de la página 67, hay, donde dice formación bruta de capital, hay una última partida que dice variación de existencia, 1.037,48. Vaya, ¿a qué se refiere eso? Esos 1.037, 1.038, ¿verdad?, digamos aproximado, el número grueso, es parte de la formación bruta de capital. ¿Por qué? Porque es producto que al final de 2018 quedó sin vender. Es decir, al 31 de diciembre de 2018 se acumularon productos o bienes por un monto de 1.037 millones, redondo, o 1.038, como quieran. Esa producción que se hizo de ese año, pero que no se vendió, se considera como una inversión forzosa y se adiciona a la inversión. En realidad es una inversión no deseada, una inversión en inventarios, pero estos inventarios, pues la idea es venderlos más adelante, porque ningún empresario va, pues, a vender primero lo que, o dicho de otro modo, lo que va a vender primero es lo que está ahí acumulado. Entonces, así se le da el tratamiento a esa variación de existencias o inventarios como una inversión no deseada, pero que a la larga, pues, va a ser la primera en salir cuando, pues, sea posible. A eso se refiere esta dimensión de la actividad económica por el lado del gasto, y como ven, lo vemos acá cruzado con los tres grandes sectores de actividad económica de un país: sector privado, sector público, sector externo, y por convención, pues, el sector financiero se considera por separado, pero acá no nos va a dar el tiempo para ver, pues, este tema. Entonces ahí tendríamos que añadir, ¿verdad? Como ven, hay sectores o sujetos
macroeconómicos pues, principales de un país. Empresa privada, es decir, conformado por hogares y empresas, el sector público, gobierno central y también gobiernos locales, por supuesto, empresas públicas, y el sector externo, es decir, las empresas dedicadas al comercio con el resto del mundo, y aquí pues todavía habría que incluir al sector financiero, a los bancos y demás intermediarios financieros. Bien, vamos a llegar hasta acá con esta parte de nuestro temario. Hasta la próxima.